Profesora, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Olga Kelmegar, del curso de epidemiología del 9º ciclo, ¿no? Mi tema de exposición es el sarcocistosis en el Perú. La sarcocistosis en el Perú es una enfermedad producida por el parásito del género Sarcociste. El sarcociste proviene de la palabra, de un vocablo griego que se llama sarco, que es músculo, y quistes, que es vesícula. O sea, una vesícula incrustada en un músculo, ¿no? Estas patologías, esta enfermedad se da a nivel intestinal y a nivel del aparato digestivo, a nivel del intestino delgado y a nivel del músculo. Sobre todo el músculo se da ya sea en el corazón, en el músculo esquelético, pero es ahí en el músculo donde se suele dar con mucha más frecuencia. Es una enfermedad zoonótica, sí, pero no todos los sarcocistes son zoonóticos hacia el hombre. Solamente dos especies, la Sarcociste homonimis y el Sarcociste sui hominis, ¿no? Esta enfermedad es transmitida por la ingestión de carne contaminada con sarcociste. Quiere decir que una carne que no ha sido procesada correctamente o por la ingestión de carne cruda también. ¿Qué son los sarcocistes? Los sarcocistes son quistes tabicados de pared gruesa. No se quiere decir quistes que están metidos en el músculo y son de pared gruesa, son microscópicas y también son macroscópicas, que en su interior se encuentran los bradicitos. Estos bradizoitos son aquellas sustancias, son aquellos que producen la enfermedad, no son las sustancias tóxicas, son células tóxicas. Los sarcocistes se encuentran en la musculatura de los huéspedes intermediarios. ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante, en el siglo biológico de los sarcocitosis, necesitan de dos operadores, ¿no? Los intermediarios y los definitivos. Eso lo vamos a hablar más adelantito. Es conocida también como arrocillo. ¿Por qué? Porque tiene la forma de un arroz muy pequeñito y es de color blanquecino. Y también es conocida como triquina o la cisticercosis. Podemos acá observar en esta figura la morfología de un sarcociste. Vemos que contiene núcleo, mitocondria, el aparato de Golgi, ¿no? Y vemos que es una célula eucariota totalmente formada con todos sus organelas. Sarcocisti pertenece a la clase Coccidia y al filio Amicomplexa. Las coccidias son parásitos que están en todo el aparato digestivo. Son de reproducción asexual, ¿no? Contienen esporocitos, que son los elementos infectados encerrados en el esporoquistes o en el esporocisto. Las coccidias de gran importancia tenemos el Hemera, la isospora, la Cristoporidium, el toxoplasma, el neospora y el sarcociste. Estos tres últimos, el sarcociste, la neospora y el toxoplasma, son los que sí o sí necesitan de dos hospedadores para poder cumplir su ciclo biológico. El intermediario, que vendría a ser un predador, y el carnivorismo. No, perdón, el intermediario que vendría a ser la presa y el hospedador definitivo que vendría a ser el, el carnivorismo que come carne, ¿no? El sarcociste se encontró por primera vez en el año 1943 por el biólogo Mincher. Se llegó a encontrar en el músculo estriado de un ratón. En un primer comienzo se pensó que era un hongo, pero gracias al microscopio electrónico se llegó a descubrir que era un protozoo, ¿no? Esto fue en el año 1967. En la actualidad existen más de 130 especies de sarcociste, ¿no? Todas ellas varían por el grado de toxicidad, su estructura y su ciclo de vida. En el Perú, el sarcociste
se lo encontramos mayormente en los camélidos sudamericanos, ¿no? Ahí encontramos el Cercocyste auchenai y el Cercocyste lamicanis, ¿no? El sarcociste o sarcosporidiosis es una enfermedad sintomática a nivel de animal, o sea, en el huésped intermediario, ¿no? Y es una enfermedad a nivel mundial. Acá tenemos el sarcociste auchenai que le da a los camellos sudamericanos, ¿no? Se produce cripes macroscópicas, como vemos en el dibujo, de color blanquecino. Estos quistes mayormente los encontramos en el lomo, en el brazuelo, en la pierna, en el esófago, en el cuello y en las costillas. Están metidos a nivel de la musculatura, del músculo esquelético, ¿no? Esto económicamente produce grandes pérdidas a nivel de la industria alpaquera. Sus formas parasitarias. Encontramos dos formas de encontrar este sarquiste. En los hospedadores intermediarios lo encontramos en la forma de quistes, ¿no? Estos se encuentran en formas de esporulados y son eliminados en las heces. No, perdón, esto lo encontramos en los hospedadores definitivos, porque son eliminados en las heces, ¿no? Están encapsulados. Dentro de ellos vamos a encontrar dos esporoquistes, cada uno contiene 4 esporocitos y un residuo granular disperso en forma de mórula. Esto lo encontramos en las heces. Este quistes lo encontramos en los hospedadores definitivos y los quistes lo vamos a encontrar en los hospedadores intermediarios, ¿no? En el músculo esquelético en forma de arroz. Miden más o menos de 1 a 5 milímetros. Son de forma ovoide y de cobertura compleja. En el primer dibujo podemos encontrar los quistes, ¿no? Los quistes son así, son chiquititos, pequeñitos. En el segundo dibujo vemos un corte transversal, vemos una carne y podemos encontrar incrustado en esta carne el arrocillo, el tipo de arroz, ¿no? Esos vendrían a ser los quistes en el operador intermediario. Y en el tercer dibujo, bueno, encontramos tal como es el ovoquiste, ¿no? Que han sido ya retirados del músculo. Su ciclo biológico. Como comentamos, para que se cumpla este sarcoquiste de los camellos sudamericanos, el auchenai, tiene que tener dos operadores, uno indirecto y uno directo, ¿no? Sí o sí. También es una enfermedad de la naturaleza ubicua, que quiere decir que se encuentra que se encuentra en todo momento, ¿no? En el hospedador definitivo, ahí se va a realizar su fase sexual, ¿no? Porque tiene dos estadios, el estadio asexual y el estadio sexual. En el hospedador definitivo se va a dar el estadio sexual, porque vamos a encontrar la gametogamia y la esperogomia, ¿no? Donde se desarrolla su estadio sexual. Esto se va a dar en el intestino delgado, o sea, del carnívoro, ¿no? Porque el hospedador definitivo vendría a ser el carnívoro, ya sea el humano, ya sea el perro o ya sea el gato. Y en el hospedador intermediario se desarrolla lo que es la merogonia o la esquizogonia. Ahí se da el estadio asexual, ¿no? Y esto se da en los herbívoros más que todo. El asexual se da en los camellos sudamericanos, formando quistes afectando las fibras musculares, ya sean estriadas o cardíacas. Y en el asexual, en los carnívoros, forman miles de esporoquistes y ooquistes, saliendo de forma purulada mediante las heces, ¿no? Entonces, en el dibujito que tenemos, vemos pues en la parte del cuadrado es donde se da la parte intermediaria en la fase de los herbívoros y en el resto del dibujo se da la fase sexual, que es en el carnívoro, ¿no? En el depredador definitivo. Este es el ciclo biológico como vemos, ¿no? El Sarcociste auchenai, que es de ciclo indirecto. Tenemos el hospedador definitivo, ¿no? Que vemos que está botando sus quistes a través de las heces. Estos parásitos son muy resistentes al frío, hasta incluso hacia el congelamiento, ¿no? Se llegan a encapsular ahí y se mantiene. Pero eso sí, en donde hay mucho calor, se deshidratan y se mueren, ¿no? Por eso que la contaminación se da en forma horizontal,
porque las lluvias, como llueve mucho en la sierra, va llevando todos estos parásitos en todo lo largo del pasto o por donde va ya sean estos camélidos. Entonces el hospedador definitivo elimina las heces, bota ahí los quistes, ¿no? Los huevos. Estos son el hospedador intermediario, el herbívoro, come el pasto contaminado y se contagia, ¿no? Entonces, acá estos quistes, ya que cuando llegan al intestino, ¿no? Se reproduce, no se reproduce, se meten a las fibras musculares y el depredador definitivo, perdón, el hospedador definitivo come la carne cruda, la carne contaminada y vuelve a darse nuevamente el ciclo. Entonces, la importancia de la salud pública de esta sarcocistosis en el Perú. Entonces, ¿qué les produce a la persona, no? Les produce una gastroenteritis, le da náuseas. Esto se da por comer la carne infectada. Da diarrea, da cólicos. Esos son los síntomas que le puede dar al humano, ¿no? Entonces, lo recomendable es hacerle una buena cocción, ya sea un buen ahumado o un curado en seco, ¿no? Las sarcocistosis en el Perú, el tratamiento en el operador intermediario es crear la vacuna. Se estuvo creando una vacuna, pero todavía no hay del todo. En el operador definitivo son las drogas, ¿no? Los antibacterianos, los antiparasitarios, como la sulfadoxina o la piretamida, o también la primaquina por 7 días, ¿no? O sea, son antiparasitarios que se dan. Y prevención es cortar e interrumpir el ciclo biológico del parásito. Evitar dar más, hacerle a la comunidad, hacerle saber cómo se transmite esta enfermedad para que ellos también no estén propensos a contraer estas enfermedades, ya que también es una enfermedad zoonótica, ¿no? Y cuando ya encontramos esos animales que están contaminados, se tiene que ¿cómo controlamos? Informando cómo es la forma del contagio, ¿no? Y prohibir la matanza de forma clandestina. Enterrar a los animales muertos, incinerarlos, ¿no? Esos animales ya no pueden ser consumidos porque produce nosotros también nos contaminamos y nosotros también en las heces, muchas veces allá en la zona de la sierra, no hay baños, o sea, la comunidad suele hacer también en el suelo, en el pasto. Entonces, también somos parte de ese ciclo biológico. Entonces, informar bastante a lo que es la comunidad, como es la prevención, el control, para ellos ya no sigan contaminándose, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi exposición. Espero haber cumplido con el trabajo. Muchas gracias.